vamos a echar una mirada a la clasificación de la ciencia. Les decía que iba a comenzar a grabar. Esta es la clase de epistemología de las ciencias naturales que dictamos a los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias. Hoy día es martes 13, no te cases ni te embarques. Y el tema de esta clase va a ser cerrar la unidad 1 del curso con un análisis de la biología y sus disciplinas según el criterio Fondesit. Entonces les decía, chiquillos y chiquillas, que el Fondesit es una parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación, que administra los dineros de investigación. O sea, todo investigador que quiera conseguir dinero de parte del Estado chileno se tiene que presentar a un concurso nacional que es bastante competitivo, sobre todo en las ciencias naturales. Hablando de ciencias naturales, esto lo vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Que la clasificación de la ciencia se hace un gran grupo que se divide en ciencias formales y ciencias empíricas. Dentro de las ciencias formales está la matemática y la lógica, y dentro de las ciencias empíricas están las ciencias humanas y la ciencia natural. Ahora, se entiende por ciencia empírica, que también se conoce como ciencia fáctica, aquella ciencia que se basa en datos, en evidencias registradas, medidas y quedadas en este registro en la forma de datos, de experiencias. Las experiencias pueden ser de laboratorio, pueden ser experiencias de terreno, pero tanto la ciencia humana como las ciencias naturales se basan en datos. Bueno, dentro de las ciencias naturales tenemos una aproximación que aquí le aparece, aproximación teórica o básica, cuyo propósito fundamental es responder preguntas que más bien obedecen a la curiosidad del investigador por conocer un poco más de la realidad que le rodea. Y las ciencias aplicadas, bueno, responden a preguntas más dirigidas. Un caso claro es toda la investigación que se está haciendo en estos momentos en torno a la búsqueda de vacunas. Pueden ser vacunas que se encuentran tal cual en la naturaleza y que tienen la propiedad de causar, provocar, estimular o gatillar la la respuesta inmune contra el virus, o bien en condiciones de laboratorio, sintetizar alguna sustancia que tenga esta función. Esa es una investigación aplicada, que tiene un claro propósito. Y mientras más rápido logremos ese propósito en estos momentos de la pandemia, mejor todavía. Dentro de las teóricas, ¿no es cierto? Verán ustedes que está la física, la biología, la química, las clásicas ciencias naturales, pero bueno, está ahí no aparece, pero está la geología, por ejemplo, la meteorología, la climatología, etcétera. Y dentro de las aplicadas, bueno, tenemos la medicina, la farmacia, la ingeniería. Esta ciencia aplicada, en cierta forma, están derivadas, ¿no es cierto?, de las ciencias básicas, o fundamentales también le llaman, ¿no? Teóricas, como dice la clasificación. Por ejemplo, la medicina se apoya mucho en la biología o en la química, la farmacia mucho en la química, en la biología también, ya las ingenierías mucho en la física, en la química. Entonces, yo les pedía que hicieran un análisis de las subdivisiones de la biología basado en el criterio Fondesit.
Ahora bien, como ustedes son o van a ser profesores de ciencias naturales, bueno, hay que darle una mirada a la química y a la física. Entonces notarán, por ejemplo, respecto de la física, que este criterio, Fondacci, clasifica a la subdisciplina de la física en un grupo que ellos llaman física teórica y experimental. Física teórica y experimental. Y dentro de la física teórica y experimental como un gran paraguas, tenemos nosotros la subdisciplina de la electrodinámica. Tenemos la subdisciplina de la física atómica y molecular, tenemos la física de fluidos, la física nuclear, la física de sólidos, la mecánica cuántica, la óptica cuántica, la mecánica estadística, los sistemas no lineales y otras especialidades más finitas, más reducidas de la física. Pero esas son la disciplina que se consideran como parte de la física teórica y la física experimental. Y se supone que estas disciplinas se practican acá en Chile. Estas subdisciplinas se practican acá en Chile. Bueno, ustedes sabrán que gran parte de la investigación científica en Chile la realizan las universidades o institutos de investigación dependientes de la universidad. Después tenemos, fíjense ustedes, la otra clasificación, ¿ya?, de la ciencia natural que está relacionada con la física, la astronomía, la cosmología y la física de partículas, fíjense ustedes. No confundir cosmología con cosmogonía, ¿ya? Es como confundir astronomía con astrología, o confundir psicología con parapsicología. Ya vamos a ver qué es lo que es la cosmogonía, qué es lo que es la astrología, qué es lo que es la parapsicología. También se supone que acá en Chile existen físicos de partículas elementales, que hay físicos que analizan la relatividad general y la cosmología, y la astronomía, digamos. Aquí en la Universidad de La Serena, eh, en el departamento de física, por ejemplo, hay un grupo importante de gente que se dedica al tema astronómico, pero le llaman astrofísica. ¿Y por qué razón? Porque el país, en esta región del territorio nacional, tiene una buena dotación de observatorios, lo que facilita que los físicos, los astrofísicos locales, puedan acceder a los datos. A veces no es tan importante mirar las estrellas, porque ya las estrellas prácticamente ya no se miran. Se registra toda la información con computadoras y lo importante ahora son la gran cantidad de datos que las computadoras registran. Respecto de la química, ya tenemos nosotros la química como subdisciplina de la química. La química aplicada a los alimentos, a los polímeros, a la catálisis. La química médica, la química multidisciplinaria, la físico-química, las ciencias de los materiales. Bueno, parece ser que me faltó una parte de la química, ¿ya?, eh, eh, en esta tabla, pero ustedes pueden acceder al detalle
yendo el título Clasificación por disciplina científica y tecnológica. Fondesit, ciencias exactas y naturales. La ciencia exacta, bueno, está en la matemática, en la lógica. Notarán ustedes que aquí dentro de la gran categoría de las ciencias formales, bueno, tenemos el álgebra, el análisis, la geometría analítica, la lógica, que hacía recién mención acá. De nuevo, se supone que acá hay gente que practica todas estas disciplinas de las ciencias formales. Algo interesante desde nuestro punto de vista es que respecto de la biología hay 3 grupos de disciplinas biológicas. Si definimos nosotros por biología, ¿ya?, como aquella disciplina científica que estudia los seres vivos, bueno, ¿ya?, la ciencia chilena divide a esa definición, una ciencia que estudia los seres vivos, en 3 grandes categorías de disciplinas biológicas. Categoría 1, biología marina, biología de población, la botánica, la ecología y las ciencias ambientales, la entomología, la genética y la evolución, la limnología, la zoología y otras especialidades más pequeñitas dentro de la biología, del grupo 1. Se supone que en el país hay alguien que practica esta disciplina. Si uno mira a la Católica del Norte en la parte biológica, bueno, en la Católica del Norte su fuerte es la biología marina, la Católica del Norte aquí en Coquimbo. Si ustedes miran al departamento de biología, ¿no es cierto?, de la Universidad de La Serena, verán que la botánica es una disciplina bien trabajada, verán que la entomología es una disciplina bien trabajada. Después nosotros nos vamos al otro grupo de las disciplinas biológicas. Tenemos aquí la morfología, la biofísica. Esta es una disciplina bien interesante porque, al igual que la bioquímica, es una disciplina que combina la física con la biología. En el caso de la química, ¿no? Bioquímica combina la química con la biología. Por ejemplo, un biofísico será alguien que estudia la transmisión la transmisión de la corriente nerviosa. Un biofísico puede ser alguien que estudia la electricidad del cerebro, por ejemplo. Después tenemos la biología celular, la fisiología biofísica, la inmunología, la nutrición básica y la parasitología. Después tenemos nosotros en el grupo 3 la biología molecular, la bioquímica, la bioquímica farmacológica, la microbiología, la farmacología, la virología y la toxicología. ¿Y cuál es la tarea de ustedes? Que identifiquen, ¿no es cierto?, para cada una de estas disciplinas, en estos 3 grupos, cuál es el objeto de estudio de estas disciplinas. Y como dato complementario, ciencia natural también, que no está dentro de las ciencias naturales clásicas, como la física, la química y la biología, las llamadas ciencias de la Tierra, la geodesia, la geofísica, la geología y la mineralogía, la geodinámica, la hidrogeología, la meteorología y la climatología, la oceanografía, la paleontología y otras especialidades más finas, ¿no?, aún más específicas que las que he nombrado. Ahora, las ciencias de la Tierra son bastante importantes, igual que las otras disciplinas, como por ejemplo la geología y la mineralogía. A Chile, un país minero, la geología y la mineralogía es tremendamente importante. Para Chile, un país donde el agua es un recurso escaso, la hidrogeología
es tremendamente importante. Y si ustedes se levantan temprano en las mañanas, bueno, todos los noticiarios de la mañana entregan información meteorológica. ¿Mm? Es decir, cómo se viene el día en términos de temperaturas, ¿no es cierto? Días de temperaturas altas, temperaturas bajas, cómo se viene el día en términos de viento, en términos de lluvia, etcétera. La gente consulta, ya, sobre todo si sale temprano en la mañana y vuelve tarde en la noche. Hay que llevar paraguas. A veces no llueve, pero si llueve, ayuda a andar con paraguas. No confundir entre meteorología y climatología, entre meteorólogo y climatólogo. La meteorología y el meteorólogo es lo que hace el personaje la mujer del tiempo, el hombre del tiempo. En base a información que le llega por computador, hacen la síntesis. eh, Ellos dicen, bueno, hoy día salió el sol qué sé yo, a las 5 de la mañana y se va a esconder a las 7 de la tarde. Es un día cuya temperatura eh, máxima va a estar alrededor de los 30 grados, va a ser un día limpio, asoleado, y ¿qué es lo que están diciendo? ¿No es cierto? Que hay que andarnos protegidos, porque un día limpio, soleado, la radiación ultravioleta es bastante elevada. Y la climatología, ¿ya? El personaje es el climatólogo o climatóloga, que estudian las condiciones meteorológicas, pero en el largo plazo, 50, 100 años. Y por ejemplo, el cambio climático global, esto que se está observando en distintas partes del mundo, bueno, ese es un tema de estudio, entre otras, especialistas de los climatólogos, pero es un fenómeno tan complejo que los climatólogos están siendo desplazados en el estudio del clima, ¿ya? Por los simuladores, los que usan modelos complejos computacionales. Pero cómo llenan, ¿no es cierto?, estos modelos con datos que le proveen, ¿no es cierto?, las oficinas o las estaciones meteorológicas o las estaciones climatológicas, que tienen información de más largo plazo. Bueno, y la oceanografía es bastante importante para Chile, ¿no es cierto? Un país que tiene una extensa costa. Importa, por ejemplo, desde el punto de vista de la producción pesquera, pero también importa desde el punto de vista de las condiciones del clima y de la lluvia, porque está asociado el clima de nuestro territorio con las corrientes oceanográficas. En el norte de Chile, partiendo de La Serena, el norte, llueve poco por efecto de la corriente de la corriente de Humboldt. Y cuando la corriente de Humboldt se desplaza más adentro y las corrientes cálidas bajan del Ecuador hacia el sur, hacia La Serena, por ejemplo, bueno, se producen las lluvias, que a veces son lluvias bastante intensas, bastante destructoras, porque nosotros no estamos preparados, ¿no es cierto?, en general, a lluvias tan fuertes. Se producen los aluviones y el anegamiento de las calles, etc. Esas son las ciencias de la Tierra, pero hay que enfocarse en los grupos de biología, grupo 1, ¿no es cierto?, con su disciplina, grupo 2 con su disciplina, grupo 3 con las disciplinas biológicas. Entendiendo, ¿no es cierto?, que biología es el estudio de los seres vivos. ¿Alguna pregunta, comentario, opinión? ¿Todo bien? ¿Todo claro?
Jóvenes, están ahí, ¿verdad? No se han ido. Sí, profe, estamos. Por el momento sí, por mi parte. Sí. Muy bien. Recuerden que yo tengo los nombres de ustedes acá, así que en cualquier momento les puedo hacer alguna pregunta. Como la pregunta de la guía está referida a el objeto de estudio de una determinada disciplina. Si yo digo, biología es el estudio de los seres vivos. Ok, me pregunto, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Alguna opinión? A ver, doña Paulina Ceriche, frente a la pregunta esta mía, biología, si biología es el estudio de los seres vivos, ¿cuál es el objeto de estudio de los seres vivos? Perdón, ¿cuál es el objeto de estudio de la biología? Eh, ¿La vida o los seres vivos? A ¿No? ver, Alex, ¿cuál es, si biología es el estudio de los seres vivos, cuál es el objeto de estudio de la biología? Lo que rodea a la persona, a nosotros como seres humanos en este caso. El estudio del entorno quizás también podría ser. A ver, Marco Urqueta, si biología es el estudio de los seres vivos, ¿cuál es el objeto de estudio de la biología? Estoy de acuerdo con Paulina que es los seres vivos en sí. Perdón, no te entendí bien. Estoy de acuerdo con Paulina que se refiere a que el objeto de estudio serían los seres vivos. Ok, yo también estoy de acuerdo con esa definición. No confundir ser vivo con la vida. El estudio de la vida ya es una cuestión un poco más compleja. Y yo diría que en sentido estricto, los biólogos no estudiamos la vida, estudiamos a los seres vivos. De ahí sacamos algunas conclusiones, ¿no es cierto? Algunas inferencias respecto de lo que es la vida, pero también lo estudian, la vida también la estudian eh, los filósofos, ¿no es cierto? Los poetas, los religiosos, etc. Bien. Así que como dijo alguien, el objeto de estudio de la biología no es el entorno, pero ya lo vamos a ver eso más adelante. ¿Qué problemas tiene esta definición de objeto de estudio de la biología? Partir definiendo claramente qué es un ser vivo. Partamos del supuesto que ya está definido lo que es un ser vivo, ¿no es cierto? Podemos dar una definición materialista, es decir, objeto de un ser vivo es un determinado arreglo de átomos y moléculas que además de propiedades físicas, propiedades químicas, tiene propiedades biológicas. ¿Ya? Habiendo dicho eso, ¿no es cierto? ¿Qué problema tiene el objeto? Esta definición no está mala, pero tiene un gran problema.
como primera aproximación para entender la biología, quiero decir, no está mala, pero tiene un gran problema. Profe, ¿se escucha bien? ¿Sí, Tiare? No sé en realidad si es que será el error que hay en la descripción del estudio de la biología, pero a mí también me gustaría agregar que quizás también involucra como la interacción entre como lo vivo y no lo vivo y entre seres vivos también. Eh, 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 de- ya, no todavía, ¿verdad? Falta identificar el gran problema de esta definición, que cuando los países tuvieron que llamar a concurso para ofrecer plata para que la gente estudiara a los seres vivos, resultó ser que esta definición es muy amplia. Y por ser muy amplia, es, es vaga. Y para cierta toma de decisiones no es satisfactoria. Por eso que nosotros, en el caso chileno, tenemos tres, tres grupos de biología, si ustedes quieren. La biología 1, la biología 2, la biología 3. De acuerdo a la definición genérica, biología es el estudio de los seres vivos. Bueno, la biología 1, la biología 2, la biología 3 no se diferencian entre sí, porque todos estudian los seres vivos. ¿Ya? Y ahí entonces aparecen las subdisciplinas, en este caso de la biología. O sea, la biología pasa a ser una gran disciplina, un gran paraguas, ¿no es cierto?, que involucra a todas las subdisciplinas de la biología que son más específicas en términos de lo que estudian. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el objeto de la botánica? El objeto de estudio de la botánica. Se limita al reino planta o plantae. Claro, ¿no es cierto? La botánica es el estudio de las plantas y nosotros estamos definiendo las plantas bajo cierta, ¿qué es lo que vamos a considerar, ¿no es cierto?, a un ser vivo como planta. Recuerden que en épocas pasadas los hongos se consideran parte del reino vegetal. Las bacterias también se consideran parte del reino vegetal. Recuerden que nosotros tenemos la palabra flora para referirnos a las especies vegetales que tiene un determinado país. Pero también nos referimos nosotros a la flora intestinal. Pero en este caso, ¿no es cierto?, en flora intestinal nos estamos refiriendo a las bacterias, a todo bicho microscópico que puede estar en el intestino. Y ciertamente eso no son plantas. Profe, de hecho, por eso mismo como que se cambió el concepto y ahora se le dice microbiota, ¿o no? Por eso que se le dice exactamente microbiota, un poco más preciso. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de estudio de la zoología? ¿Ah? ¿Están ahí? Como clasificar a los distintos animales, ¿o no? O sea, como una aproximación yo creo que podría ser eso. O sea, Tiene- yo creo que son como los encargados A así ver, como ¿cuál es el objeto de estudio de la botánica? las plantas, La planta. Ok. ¿Cuál es el objeto de estudio de la zoología? los animales. Los animales. ¿Cierto? Pero fíjense ustedes que aún así sigue siendo eh, eh,
vaga la definición como objeto de estudio, ponte tú, para la zoología o para los animales o las plantas. Ahora, el objeto de estudio de lo que yo estoy apuntando ahí, la ecología y las ciencias ambientales, ¿cuál es? ¿O cuál podría ser? ¿Me entiende la pregunta? ¿Cuál podría ser el objeto de estudio de la ecología y las ciencias ambientales? ¿El ecosistema o los ecosistemas? Puede ser, ya puede ser, pero también puede ser, como lo dijo recién alguien, el entorno que caracteriza a los, el entorno que rodea a los individuos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ecología y ciencias ambientales en términos de objeto de estudio? Quizás la ecología se refiere solamente a lo que rodea a los seres vivos y lo otro tiene que ver con la interacción entre el entorno y el ser vivo. La diferencia fundamental que hay en términos de objeto de estudio, que la ecología estudia, el objeto de estudio de la ecología son las interacciones entre el ser vivo y su entorno, pero el ser vivo distinto del ser humano. Y la ciencia ambiental, las interacciones del ser humano con su entorno. ¿Ah? Porque la pregunta, ¿cuál es el entorno del organismo, del ser vivo? Bueno, en el caso de un ser vivo común y corriente, el entorno es todo lo que rodea a ese individuo y que está formado por componentes físicos, por componentes químicos y por componentes biológicos de ese organismo, o de ese individuo, o de ese ser vivo. En el caso de la ciencia ambiental y del ser humano, bueno, en el caso de la ciencia ambiental, ¿ya? El entorno del ser humano está conformado por elementos, factores físicos, para precisarlo un poco más, factores físicos, factores químicos, factores biológicos, igual que cualquier ser vivo, pero se le agrega factores socioculturales, ser humano. Y ahí Profe, ¿te hago una aparece, consulta? espérate, Disculpe. deja terminar la idea, y ahí aparece Ah, ya. se llama lo que es la ciencia ambiental. Entonces la ciencia ambiental está referida al ser humano en sus interacciones con su entorno, ¿ya? Asumiendo que el entorno del ser humano tiene una dimensión natural y una dimensión sociocultural. En el caso de la ecología, es la disciplina que estudia, ¿no es cierto?, las interacciones entre un ser vivo y su entorno. Pero en este caso, el entorno tiene solo está constituido por la dimensión natural. Es decir, la ecología como disciplina de la biología, en ese sentido, tiene un campo de acción más preciso, más acotado, lo que es la ciencia ambiental, que es un poco más vaga. Qué sé yo. ¿Sí? ¿Quién preguntaba? A ver. ¿De qué se va a tratar la evaluación de la primera unidad de este ramo?
Bueno, lo he dicho tantas veces, pues, Es que se me olvidó, disculpe. en una prueba que se llama de ensayo, basada en la guía, ya fundamentalmente. Y ahora, estas clases están basadas en la guía. O sea, yo en estos momentos le estoy contestando algunas tareas de la guía. Ah, ya. Ya, profe. Vale. Gracias. Queda claro. Ahora, sigamos pensando ahí, veamos. La biología celular, ¿cuál es el objeto de estudio de la biología celular? Las células. La célula. Muy bien. Y todo lo que le acontece a la célula. Bien. Note que si nosotros estudiamos lo que le acontece a la célula formando parte de un animal, ahí, o de una planta, o de un hongo, ahí el objeto de estudio se hace más difícil. La parasitología, ¿cuál es el objeto de estudio de la parasitología? Los parásitos. Los parásitos. Bien, los parásitos. Entonces, una persona que se declara parasitólogo o parasitóloga es una persona cuyo objeto de estudio son los parásitos. ¿Ya? Pero los parásitos son bastante amplios, ¿no? Y algunas personas terminan, ¿no es cierto?, estudiando dentro de los organismos parásitos algunos grupos de organismos parásitos. A propósito de parásitos, la entomología, ¿cuál es el objeto de estudio de la entomología? ¿Los insectos o no? Los insectos. Muy bien, los insectos. Y una persona se podrá autodenominar entomólogo, ¿ya?, o entomóloga en la medida, ¿no es cierto?, que su objeto de estudio, llámale usted como profesional, como investigador o qué sé yo, sean los insectos. De momento que esa persona estudia las células de los insectos, pasa a ser un biólogo celular. Entonces, el entomólogo estudia los insectos como organismo, el insecto. Y el biólogo celular estudia a la célula, no necesariamente como organismo. Aun cuando a lo mejor hay algunas células en los insectos que son bastante interesantes, que se podrían estudiar desde el punto de vista de la biología celular. Fíjense ustedes que en los calamares, por ejemplo, existe una célula nerviosa cuyo axón se ve a simple vista y mide 30 centímetros, una célula, el axón. Pero el estudio del axón no es un objeto de estudio de un zoólogo, el axón de calamar, me refiero, sino que es el objeto de estudio de un fisiólogo biofísico. Bueno, como les dije, tienen que revisar el detalle de algunas, el objeto de estudio de algunas disciplinas para yo tener evidencia que efectivamente
trabajaron con la guía en esa parte, en esta parte pertinente, la biología y sus disciplinas de estudio. Ahora, concretando, ¿qué es lo que es el objeto de estudio? El objeto de estudio puede ser un fenómeno objetivo y real. Esta es la característica, fenómeno objetivo y real. Si es un fenómeno, llamémosle parasitológico, un fenómeno parapsíquico o parapsicológico, ¿ya? Eso no es un estudio científico, porque la parapsicología no se considera una ciencia, se considera una pseudociencia. Tenemos que tener objeto de estudio. Puede ser un fenómeno objetivo y real. Nómbreme un fenómeno objetivo y real. Un ejemplo. El clima. El clima. Bien. Fenómeno objetivo y real. En realidad, los componentes los componentes del clima. Pero quedémonos con eso. Objetivo y real. Nómbreme otro fenómeno. Objetivo y real. A ver, Brian Araya, un ejemplo. Brian, ¿está ahí o no? Sí, profe. ¿Se escucha, no? Sí, lo escucho perfectamente. Un ejemplo distinto del clima. Bien, pero el clima está bien. ¿Quiénes son los que estudian el clima? Los climatólogos. Sí. Y los que estudian el tiempo meteorológico, ¿quiénes son? Los meteorólogos. Los meteorólogos, bien. Nómbreme. Esto es interesante porque a lo mejor están teniendo dificultades porque no tienen claridad respecto a lo que es un fenómeno. ¿Alguna idea de lo que es fenómeno? Hablemos de fenómeno natural, no vayámonos para otro lado. Un fenómeno natural. ¿Qué es un fenómeno natural? ¿Algo que sucede naturalmente? ¿Perdón? ¿Algo que sucede naturalmente? Ya, el fenómeno tiene una característica, por algo le llamamos fenómeno, porque algo que sucede naturalmente, yo miro por la ventana y veo un árbol y eso está sucediendo naturalmente, pero no te podría decir que ese árbol que tengo al frente sea un fenómeno. ¿Ah? Disculpe, ¿algo extraño? ¿Algo extraño? ¿Se puede decir? Es algo extraño. Bien, es un evento, tal como lo dice la palabra evento, que tiende a alterar la estabilidad de un sistema. Un evento que tiende a alterar la estabilidad de un sistema, o es un evento que se escapa del promedio, del estado promedio, o es un suceso. Nómbreme sucesos naturales. O fenómenos. La lluvia, pues. Bien, la lluvia, bien, bien. ¿Ya? Si tenemos en esta zona un periodo de 8 años, 10 años, 12 años de sequía, una lluvia que caiga, ¿no es cierto?, es un fenómeno natural, porque ha roto la estabilidad del sistema. Ahora, si esa lluvia se transforma, como dijo alguien recién, en una nevazón, más fenómeno.
Profe, los terremotos igual o no. Evidentemente, pues los terremotos, y eso es lo que quería que me dijeran, los terremotos. Esos Profe, son- ¿y las erupciones? ¿Erupciones volcánicas? las erupciones volcánicas también, pues. ¿Cómo se llama el investigador cuyo objeto de estudio son los volcanes? Vulcanólogo. Vulcanólogo. Y la disciplina que estudia los volcanes, que es una disciplina que está dentro de las ciencias de la Tierra, es la vulcanología. Y volcán, vulcano, o sea, volcán, vulcanología, vulcanólogo, provienen de la mitología, no recuerdo en estos momentos si es la romana o la griega, que tiene que ver con el fuego. Bien, los tsunamis, por ejemplo, o las grandes tempestades, un huracán, un tornado, esos son fenómenos biológicos, son fenómenos. Pero nosotros estamos llenos de fenómenos más pequeños, que no adquieren, ¿no es cierto?, la magnitud de los fenómenos que yo los he llevado para que les quede claro lo que es un fenómeno. Bueno, un objeto de estudio entonces puede ser un fenómeno objetivo y real. Está ahí. ¿Cuáles son los fenómenos que nosotros estamos permanentemente bombardeados? Fenómenos naturales. Bueno, como dijo alguien, ¿no es cierto? Los terremotos, los tsunamis, la sequía, los temblores también es un fenómeno, ¿no es cierto? Rompe un poco la estabilidad. Y si ese temblorcito es muy fuerte, bueno, se transforma en terremoto. Un fenómeno más serio, más grande, de mayor magnitud. Bien, excelente. Profesor, una consulta. Si en algún lugar donde llueve mucho, esa lluvia podría considerarse como un fenómeno. Si Eh, algo muy recurrente. este, bueno, obedecen la lluvia, obedece, la caída de la lluvia, digamos, obedece a fenómenos parciales que se expresan en, en fenómenos más grandes. ¿Ya? Se podría considerar, ¿no es cierto?, para una región tropical, por ejemplo, las lluvias que son frecuentes durante todo el año, ¿no? Porque son el producto de eventos parciales, de fenómenos parciales, por ejemplo, para que se produzca, ya, voy a nombrar el caso que quede más evidente. Eh, em, las lluvias que caen en San Pedro de Atacama. ¿Se ubican dónde está San Pedro de Atacama? Ah, bueno, Más o menos sí, o sea, San Pedro es un poblado que queda, ¿no es cierto?, en el norte de Chile, a la subida al altiplano. Entonces a veces se producen lluvias intempestivas. Pero estas lluvias, a diferencia de las lluvias que ocurren aquí en La Serena, que son producto de agua, de masas de humedad que provienen del Océano Pacífico, las lluvias que caen en esa región del altiplano son lluvias procedentes de Brasil. ¿Cuáles son los fenómenos que están involucrados? Primero, una gran pérdida de agua por evapotranspiración de la selva brasileña. Vientos que vienen del Atlántico que se llevan el agua en dirección hacia la cordillera de los Andes. Esas lluvias, esas nubes cargadas de humedad, no descargan la humedad, normalmente descargan la humedad cuando se enfrentan a la cordillera de los Andes, pero en otras ocasiones pasan fenómenos, pasan en dirección al Pacífico. Y esas lluvias pueden alcanzar claramente
Arica, Antofagasta, Tacna y otras partes del Perú. Pero es humedad que viene de la cuenca del Amazonas. ¿Ya? Y ese producto, ese fenómeno, esa lluvia, que la gente llama el invierno boliviano, está mal llamado, es el resultado de fenómenos pequeños que van sumando, que van sumando, que van sumando. Bueno, en realidad no es tan pequeño porque la cantidad de agua que se evapora, que se evapotranspira de la selva amazónica son toneladas de agua. Y esas toneladas, ¿no es cierto?, son desplazadas en dirección a la cordillera. Cuando llega a las partes altas, se cae el agua y da origen al río Amazonas en esa región. Pero algunas pasan y llegan al altiplano peruano, boliviano, chileno, y algunas llegan hasta Arica, Iquique, Tacna, un poquito más arriba. Otro objeto de estudio, otro tipo de estudio puede ser un sistema natural o social. Recién alguien me nombró un ejemplo de un sistema natural. ¿Cuál podrá ser? Bueno, uno de los objetos de estudio de la ecología es el ecosistema. Ahí tienen ustedes un sistema natural, el ecosistema. Ahora, si ustedes han puesto atención a lo que aparece en la prensa, en la televisión, en la radio, todos estamos preocupados que la próxima semana, el 18 de octubre, se produzcan nuevos estallidos de violencia. Hay gente que está estudiando eso. Y este es un sistema, es estudio, sistema social. Y la gente, ayer hubo un programa bastante interesante en televisión. La gente que estudia los sistemas sociales ahora se preocupa qué es lo que está gatillando esta violencia, qué es lo que quiere la gente. Profe, esto es lo que estudian los sistemas sociales, son los sociólogos, ¿verdad? Exactamente, son los sociólogos, son los psicólogos, son los psicólogos, no los parapsicólogos, los sociólogos. Bueno, también aquí hay médicos y se estudia la sociedad desde el punto de vista de la enfermedad. Ponte tú, por ejemplo, la sociedad chilena, con todas las características que tiene, ¿ya? Está siendo estudiada en el contexto de la pandemia por médicos, por economistas, por sociólogos, por psicólogos, etcétera. ¿No? Porque entonces dicen, ¿qué efecto sobre la salud mental de los chilenos ha causado o está causando la pandemia? Bueno, y esa es materia, por ejemplo, de los psiquiatras, de los psicólogos. ¿Ya? En salud mental. ¿Qué efecto sobre el trabajo ha causado la pandemia? Pues ese es tema, ¿no es cierto?, de los sociólogos, de los economistas. Ahora, fíjese usted que, como dicen, aquí hay una teoría de este fenómeno, porque la emergencia del coronavirus es un fenómeno. La emergencia del coronavirus. La emergencia de la pandemia es otro fenómeno. Ahí hay una cuestión que los especialistas llaman zoonosis, o sea, el virus que habría estado alojado en murciélago o en un pangoline, habría pasado, ¿no es cierto?, a un grupo humano en China. Ya, es un fenómeno biológico, una zoonosis. Pero cuando ese virus se empezó a dispersar, porque la gente se encontró en los aviones, en los aeropuertos, en los estadios, en las marchas, qué sé yo, ahí se transformó en un fenómeno social.
Entonces ahí tienen un ejemplo clarito ustedes de un sistema natural, un fenómeno, ¿no es cierto?, que afectó al sistema natural. La relación entre el virus, el pangolín, o el murciélago y el ser humano, mirado como sistema natural. Y después la relación de seres humanos con seres humanos, laboratorio, búsqueda de vacunas, sistema social. Bien. Ahora, otro tipo de objeto de estudio puede ser un ser existente, ya sea porque existió en el pasado o existe en el presente. ¿Cómo se llama la disciplina que estudia lo que existió en el pasado? ¿Historiografía o no? No. Podría ser, en realidad no precisé bien la pregunta, digamos, ¿cómo se llama la disciplina natural que estudió lo que existió en el pasado? ¿Paleontología? La paleontología. Pues, entonces nosotros sabemos harto sobre los dinosaurios, por ejemplo, y tenemos casi ya comprobado qué fue lo que le pasó a los dinosaurios, cuál fue la causa por la cual se extinguieron los dinosaurios. Esa es la paleontología. ¿Ya? Y en el caso de lo referido al ser humano, ¿alguna idea? Francisca Millar, ¿está ahí, Francisca? Sí, profe. ¿Ya? Disculpe, ¿me podías repetir la pregunta, por favor? Estamos en este objeto de estudio, ser existente. Ya estamos viendo, en el caso de una disciplina que examina, una disciplina natural, de la ciencia natural me refiero, que examina un ser que existió en el pasado y no está presente, ser extinguido. Y antes me dijo la paleontología, el paleontólogo, ok, bien. Y yo le hago la pregunta respecto del ser humano. ¿Me entendió la pregunta, Francisca? Sí, o sea, entendí lo que me dijo anteriormente, pero ¿a qué se refiere con lo del ser humano? Disciplinas científicas que estudian al ser humano en el pasado. ¿Me le quedó más claro ahora? Jeremy Macaya, ¿está por ahí? Profe, ¿podrá ser la arqueología? La arqueología, efectivamente. La arqueología. El personaje que estudia el pasado es el arqueólogo. La arqueología. Hay otra disciplina que estudia el ser humano en el pasado, pero también lo estudia en el presente, pero estudia el ser humano el pasado. El antropólogo. El antropólogo. Y gracias a los estudios, no es el paleontólogo. Ya, el arqueólogo estudia organismos distintos del ser humano. El antropólogo, ya, del pasado, ha logrado reconstruir teorías, o sea, ha logrado formular teorías respecto del origen del ser humano, estudiando fósiles del ser humano, pero no como paleontólogos, sino como antropólogos.
Y ya está claro que el ser humano no estoy hablando del ser humano actual, no estoy hablando de usted y yo, sino que el primer Homo que apareció en África, eso está claro. Lo que no está claro es por qué apareció en África, no apareció en Sudamérica, o en América, o en Asia. ¿Ya? Pero el ser humano apareció en África. Y apareció en un lugar, estoy hablando del el primer representante del género Homo, ¿no? Para que no se me vayan a confundir con el ser humano, que era más, ese primer representante del género Homo era más animal que humano, para que les quede claro. Pero ya estaba separándose del resto de los animales. ¿Ya? En África, y apareció en un lugar que en estos momentos, ahora, el presente, está conformado por pueblos muy pobres. Etiopía, por ejemplo. Y después vienen las teorías, pues, cómo el ser humano se movió al Asia, cómo el ser humano se movió a Europa, cómo el ser humano se movió a América, etc. ¿Ya? Pero lo que está claro es que el ser humano, repito, el primer representante del género Homo, apareció en África. La respuesta de por qué, hay una serie de especulaciones al respecto, pero la respuesta de por qué no está clara. Después tenemos nosotros objetos de estudio, materia natural o materia artificial. Podemos estudiar, bueno, los seres vivos, la biología estudia materia natural. Y artificial podemos estudiar moléculas, los plásticos, por ejemplo, los polímeros. Que son, bueno, hay polímeros que son naturales, pues, como la celulosa, por ejemplo, pero polímeros artificiales sintetizados en laboratorio. Podemos transformarlo en objeto de estudio, sobre todo ahora, ¿no es cierto?, que nos interesan plásticos que sean biodegradables. Porque por definición el plástico no es biodegradable, ¿ya? Y tiende a acumularse entonces en el ecosistema y causando serios problemas. Y otro objeto, otro estilo o sea, no otro estilo, otro tipo de objeto de estudio es el conocimiento de la información. Por ejemplo, el objeto de estudio de la epistemología es el conocimiento científico, no la información. La información es objeto de estudio de los que estudian el lenguaje, ¿no es cierto?, los que estudian los informáticos, las redes sociales, etc. Pero en el caso del conocimiento como objeto de estudio, ¿ya? Pertenece a la epistemología. ¿No? La epistemología se pregunta, ¿no es cierto?, qué es el conocimiento, cómo lograr un conocimiento verdadero, cómo podemos validar el conocimiento, etcétera. Eso lo vamos a ver al tercer capítulo. Ahora, el objeto de estudio responde a una necesidad de mejorar la comprensión de la realidad, con fines de curiosidad, que la curiosidad que se le asigna al científico puro, o con fines de aplicación. ¿No? Nosotros podemos, por ejemplo, estudiar, como objeto de estudio, tener la materia artificial, ¿no? Los polímeros artificiales, porque nos interesa la aplicación. La aplicación a la agricultura, la aplicación a la salud, la aplicación a la ingeniería, etc. ¿Ah? El objeto
de estudio. Ahora, el problema de investigación y el investigador. No hay que confundir el objeto de estudio con el problema de investigación. A ver, pensemos en la entomología, que hemos dicho que estudia los insectos. Nómbreme un ejemplo de problema de investigación que pudiera ser abordado en la entomología. ¿Cómo se comunican las hormigas? Puede ser, bien, cómo se comunican las hormigas. Bien. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio ahí? Las hormigas, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de investigación? ¿Cómo se comunican las hormigas? Ahora bien, este es un problema de investigación tremendamente grande. Yo no sé en este momento cuántas especies de hormigas hay a nivel del mundo, a nivel mundial. Entonces, cuando yo digo cómo se comunican las hormigas, me estoy metiendo en un problema, porque me estoy refiriendo a todas las hormigas. ¿Ya? Precísame un poco más el problema. ¿Cómo se comunican las hormigas rojas? ¿Hay rojas, cierto? Sí, sí hay rojas. Sí, señor. ¿Cómo se comunican las hormigas rojas? Bien. ¿Ya? Ahí lo acotaste a las hormigas rojas, donde el número de especies es menor. Pero está bien la idea. Me pudiste haber dicho, por ejemplo, cómo se comunican las hormigas que viven acá en el matorral de la cuarta región, por ejemplo. O cómo se comunican las hormigas chilenas, de especies de hormigas chilenas. Pero fíjate que el problema, ya, si el objeto de estudio son las hormigas, ¿qué otros problemas podrían ser estudiados en este concepto, en este objeto de estudio llamado las hormigas? Bueno, desde la forma, la alimentación. Precísame un problema. Así como me dijiste, ¿cómo se comunican las hormigas? ¿Cuál es la organización social que tienen? Bueno, bien, ¿cuál es la organización social que tienen las hormigas rojas? Y así sucesivamente. Ahora, la disciplina dentro de la entomología que estudia a las hormigas se conoce con el nombre de mirmecología. Mirmecología. Y el señor que estudia las hormigas como objeto de estudio y sabe todo respecto de las hormigas rojas, por ejemplo, es un mirmecólogo. Mirmecólogo. Entonces, ese personaje que estudia las hormigas, bueno, ya cómo se comunican las hormigas rojas, cómo es la estructura del nido de las hormigas rojas, cuál es la estructura del hormiguero de las hormigas rojas, qué comen las hormigas rojas, qué se come, quién se come a las hormigas rojas, etc. Bien, aquí hay tres situaciones. El problema define, precisa lo que se estudia o investiga del objeto de interés. Es parte del objeto de estudio. El objeto de estudio en el ejemplo, hormiga roja. El problema, cómo se comunican las hormigas, cómo está estructurada la colonia, qué comen las hormigas, quién se come a las hormigas. Por ejemplo, aquí las hormigas chilenas, las que viven aquí en el matorral costero, muchas hormigas son omnívoras, o sea, comen lo que pillan. Pero hay hormigas que son granívoras, comen semillas.
Y esas hormigas son bastante importantes para el funcionamiento del sistema. Y en la medida entonces que nosotros podamos mejorar el conocimiento respecto de esas hormigas que son granívoras, ¿ya? Bueno, podemos contribuir a una mejor comprensión de cómo funciona el matorral. El matorral de aquí, de la región. Y así es como se va construyendo de un problema pequeño hacia una situación más grande y así sucesivamente. El objeto, ¿qué es lo que es el objeto? Define al sistema donde el problema existe y se manifiesta. Objeto, las hormigas, el sistema. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que se está manifestando en torno a las hormigas? Bueno, cómo se comunican las hormigas, ¿ya? ¿Qué comen las hormigas? ¿Quién se come a las hormigas? ¿Por qué las hormigas cuando uno se las come son picantes? Por ejemplo. ¿Ya? Y finalmente, el investigador, el que atiende al problema, o sea, el mirmecólogo, o el entomólogo, o el zoólogo. Ese personaje es tres veces en uno. Ese mirmecólogo publica en revistas de mirmecología, es entomólogo, publica en revistas de entomología, es zoólogo, publica en revistas de zoología. Entonces, cuando hay una conferencia sobre las hormigas, él va. Cuando le piden que dicte una conferencia, él dicta una conferencia sobre las hormigas. Pueden ser las hormigas, ¿no es cierto? Estamos hablando de hormigas rojas. Pueden ser qué comen las hormigas, quién se come las hormigas, cuál es la estructura social de las hormigas. ¿Ya? Yo, cuando voy a un congreso, reviso las conferencias y si hay una conferencia que está dentro de mi tópico de interés, voy a esa conferencia. Y cuando me presentan a alguien que yo no conozco, la pregunta es, ¿qué estudias tú? Yo estudio los animales. El que está al frente me va a mirar con una sonrisa un poco despectiva. No, yo estudio, no sé, las hormigas. Ah, qué interesante. Mira, yo también estudio las hormigas, así que podemos, y ahí vamos conversando, nos vamos haciendo amigos. Hasta podemos hacer un proyecto de investigación en conjunto. Supongamos que ese señor es norteamericano, ¿no es cierto? Y sabe mucho sobre las hormigas del desierto norteamericano. Yo sé algo sobre las hormigas de aquí de la zona. Y lo mejor de todo es que él me puede invitar a un congreso en Estados Unidos, y yo voy al congreso de Estados Unidos con todos los gastos pagados, y después hay un congreso acá sobre las hormigas o sobre los insectos de aquí de la región, de la zona área, etc. Y yo logro que a él lo traigan con todos los gastos pagados. Esa es la sociología de la investigación. Entonces tenemos tres componentes aquí: el problema, el objeto y el investigador. El objeto es el que atiende el problema. Perdón, el investigador es el que atiende el problema. El objeto define el sistema donde el problema se manifiesta y se desarrolla. Y el problema precisa lo que se estudia. En un punto determinado, por ejemplo, mi objeto de estudio son las hormigas rojas, ¿ya? Y en un momento yo puedo estar estudiando cómo se comunican las hormigas rojas. En otro momento yo puedo estar estudiando qué comen las hormigas rojas. ¿Ya? Y en otro momento puedo estar estudiando quién se come a las hormigas rojas. O bien me puedo estar preguntando qué daño causan las hormigas rojas. Preguntas clave. ¿Qué se estudia? Respuesta: problema. ¿Dónde se estudia? El objeto. ¿Y quién estudia? El sujeto. Bien, quedan 8 minutos. Actividad de autoaprendizaje: atender la guía de autoaprendizaje número 1, unidad 1. Tiene que responder las guías, las preguntas, cada una de ellas. Ya les dije que puede responder en grupo, puede responder en forma individual. Yo no les sugiero que lo hagan en forma individual.
debieran llenar un informe, pero el informe no lo vamos a pedir para no abrumarlo, pero ese informe no lo vote, guárdelo para el final del curso. Porque si usted tiene un 3,8, un 3,9 y ha hecho un buen informe, bueno, ese 3,8, ese 3,9 se puede transformar en 4. Le subí la semana pasada una recomendación. Vi un documental sobre el dilema de las redes sociales. Ustedes que trabajan mucho con las redes sociales. Pero le vi un componente epistemológico. Entonces le sugerí que aquellas personas que aceptaran el desafío de hacer un ensayo, bueno, hicieran un ensayo respecto de la relación de las redes sociales con el tema epistemológico, y me lo presentan a final del curso, ¿ya? Y yo, como eso no está contemplado dentro de los criterios de evaluación, les doy un puntaje positivo para mejorar la nota. Y debo decirles que 3 o 4 personas ya están interesadas en el asunto, lo cual me parece muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Sigamos. ¿Algún comentario? Bueno, quedan 7 personas nomás, el resto se retiró. Pero hasta ahí entraría la materia que incluye la prueba. Yo la próxima semana, el 20, a las 11:30, voy a estar atento por si alguno de ustedes tiene alguna consulta. Si es una consulta de interés general, la voy a responder por el correo del Moodle. Para que, en caso que tengan alguna consulta después de haber estado estudiando ya de manera más dirigida, poder responderle las dudas que tengan. Bien, ya es la hora. ¿Alguna pregunta, chiquillos y chiquillas? Profe, así fuera del tema de conversación, ¿por qué las hormigas pican cuando están en la boca? Las hormigas pican en la boca porque producen una sustancia picante que es un formaldehído. ¿Ya? Y ese formaldehído se llama ácido fórmico. Y la palabra latín para hormiga es formica. ¿Ya? O fórmica. Y esa sustancia, ese formaldehído, ese ácido fórmico, es una defensa que tienen las hormigas en contra de los depredadores. Nómbrame un depredador característico que tú conozcas. El oso hormiguero. El oso hormiguero, efectivamente. ¿Ya? Y ese animalito tiene la adaptación en la boca para alimentarse de hormigas. Bueno, en el laboratorio nosotros tenemos un oso hormiguero embalsamado que debe tener el animal embalsamado, ¿ah? Mínimo 80 años. Pero ahí yo no soy profesor de zoología de vertebrados, así que no tengo mucha información sobre los osos hormigueros. Si existen acá en Chile, yo tengo la impresión que no, pero pudiera equivocarme. Y la pregunta entonces es, ¿qué se come a las hormigas locales? ¿Alguna idea? ¿Las arañas? Las arañas, bien. Los alacranes, los lagartos,
las culebras, ese tipo de animal. Porque de otra manera estaríamos llenos de hormigas, como se ve, por ejemplo, a veces en las cocinas o en los almacenes donde hay azúcar o sustancias dulces. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, entonces, chiquillos y chiquillas, que tengan un buen día. Voy a proceder a desconectarme. Ya, profe, gracias. Que estén Cuídense. bien. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe, cuídense. Chao, gracias. Muy bien.